Nos encontramos en la tercera exposición de los trabajos presentados al concurso ¿Qué me cuentas?, que organiza el Plan Municipal de Drogodependencias de la UPK Valencia, de la Concejalía de Sanidad de este Ayuntamiento de Valencia. Y contamos con la presencia del doctor Jorge Parada, que aparte de su actividad profesional como médico, ha realizado seis relatos. Entre ellos yo destacaría Pedro Gano, El ángel diestro, Ave paraíso o El pescador de lágrimas. Todos ellos son muy destacables porque fomentan actitudes y valores positivas entre los jóvenes y son unos elementos de prevención muy importantes. Nuestra primera pregunta, ¿cuál sería su opinión sobre las tecnologías de la información? Bueno, hoy la información es un elemento vital y las tecnologías hacen que la información se disemine por todos los sitios. Entonces tenemos un afluente de información realmente muy grande. El tema es el uso que hacemos de toda esa información. Entonces la idea es que ese uso sea adecuado, ese uso pueda obtener los canales que dan su máximo beneficio, por ejemplo la educación, la instrucción, la salud, y de alguna manera intentar, en base a la prevención, poder alejar aquellos males que realmente están en toda herramienta, ¿no? Y precisamente hablando de prevención y hablando de tecnologías, ¿qué le parecen los trabajos presentados al concurso, tanto en la categoría de 11 a 14 años como la de los más mayores de 14 a 18 años? Bueno, realmente me han sorprendido, porque primero la cantidad, segundo la convocatoria, la enorme cantidad de participación que ha habido de los colegios de Valencia. Y después el grado de creatividad, que es algo que es de alguna manera muy fuerte, porque pienso que en la creatividad está la imaginación y hay el encuentro con los fundamentos que nos llevan al conocimiento. Los he recorrido, he visto que hay dos disciplinas con distintas edades, que me parece muy adecuado, y realmente es una sorpresa. Es una sorpresa porque realmente ha sido realmente inmensa la cantidad de obras recibidas y con la delicadeza y el empeño que se han tomado todos en poder participar y el interés en participar sobre todo. Y con respecto, ya que estamos hablando de tecnologías, ¿cómo podrían utilizarse esta herramienta de las nuevas tecnologías en cuanto a la prevención, por ejemplo, prevención de adicciones, a drogas o a otros elementos? Bueno, como elemento de promoción es fundamental. Piensa que hoy en todas las casas hay ordenadores, hay máquinas, y poder llegar a una enorme cantidad de personas mediante estas herramientas, promoviendo la salud, es muy interesante. Por eso este programa ¿Qué me cuentas?, que se vincula de alguna manera con una enorme cantidad de chicos, de jóvenes, genera una empatía con contar qué pasa, y a su vez también el ayuntamiento y de alguna manera entra en ese contacto muy fluido y puede ver cuáles son las necesidades que ellos tienen. O sea, hoy la empatía y la interrelación es muy importante, y si existe un organismo que tiene esa capacidad de compenetración con la juventud hoy, es realmente para aplaudir y vale la pena muchísimo. ¿Y nos podría ya dar como primicia algunas pinceladas de su nueva obra, en torno a qué va a girar y cómo se va a desarrollar? Bueno, el desarrollo, por supuesto, está en ese ciberespacio, ¿no? Ese ciberespacio mágico que nos conecta con la imaginación, pero también nos conecta con lugares difíciles y desconocidos. Y a veces esos lugares difíciles y desconocidos llaman la atención. Pero en esa llamada de atención es donde uno realmente puede ser una víctima. Entonces, la idea fundamental de la obra es que nos demos cuenta de que una herramienta puede ser muy útil y mal utilizada puede ser también pésima, ¿no? Es como en todas las herramientas. Un agricultor con una pala puede hacer muchísimo, pero también se puede lesionar un pie. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? De conocer que las grandes herramientas que hoy tiene la tecnología nos van a ayudar muchísimo, pero a su vez también hay una cantidad de caminos y recovecos oscuros que hay que llevarlos
con precaución. Y esa precaución, mediante los elementos que podamos incorporar desde la lectura y desde los programas que ustedes están realizando, son realmente interesantes. Pues muchas gracias por su intervención. Sí que nos gustaría desearle tanto éxito como con las obras anteriores, que son ya 200.000 descargas las que se están realizando, sí, por suerte, y que vaya muy bien. Así que, bueno, agradecidos a todo el que pueda obtener esa información y realmente mis felicitaciones a este trabajo que están haciendo ustedes y que realmente vale la pena. Y espero que la gente lo conozca, porque a veces realmente no se conoce todo lo que hace una agrupación como esta y darlo a conocer es beneficio para todos. Así que gracias a ustedes por entrevistarme. Venga, muchas gracias, muy amable.